Buenas viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videíto. El día de hoy yo los saludo desde la hermosa isla de Phi Phi. Este es nuestro segundo video en este lugar. En el video anterior fuimos a visitar las playas más famosas de este archipiélago. Estuvimos también en la isla de Bambú y en este video los voy a llevar a conocer las playas, pero de la isla principal de este archipiélago que se llama Koh Phi Phi Don. Y elegí comenzar este video aquí en el puerto de Phi Phi porque cuando uno viaja a este lugar es aquí donde llega y donde comienza toda la aventura. Koh Phi Phi Don es el lugar donde se hospedan la mayoría de los turistas y donde llegan personas de todas partes del mundo. Y esta isla es la principal porque aquí es donde vive toda la gente, todos los pobladores, los pescadores y las personas que se levantan día a día a conducir estos barquitos que ustedes ven aquí para llevar a los turistas a las diferentes islas y que hacen posible que nosotros hoy día como turistas podamos disfrutar de su rica gastronomía y también de todas las bellezas que tiene esta hermosa isla. Y hoy día vamos a ir a conocer todas esas maravillas que tiene Koh Phi Phi Don. Vamos a ir a las playas, vamos a comer, pero la idea es que lo hagamos con un presupuesto reducido, que no nos gastemos más de $20. Son como 20 lucas chilenas, así que acompáñenme a descubrir si podemos turistear de manera barata aquí en una de las islas más famosas de Tailandia. Vámonos y comencemos nuestro recorrido aquí en Koh Phi Phi Don. Sabadi Hao. Sabadi. Welcome to the Phi Phi. Ya viajeros, comenzamos a movernos. Como les dije, estoy aquí en el puerto de Phi Phi. Aquí están llegando los turistas, miren, ahí abajito. El agua es totalmente transparente. Incluso se pueden ver ahí unos cardúmenes de peces. Es muy bonita la llegada aquí a Phi Phi. Esta es la parte donde hay más restaurantes, hay mercaditos, también hay un Burger King. Hay de todo tipo de comida, como es un lugar muy turístico. Hay comida europea, no tan solo comida tailandesa, por si no les gusta el picante, si no les gusta el marisco. Tienen absolutamente de todo para comer, carne, hamburguesa, así que de eso no se tienen de qué preocupar. Miren, cuando uno llega acá a la isla, este es el lugar del desembarque. Ahí es donde atracan todos los barcos. Aquí uno se baja, camina este muelle y se va a encontrar acá con muchas personas que están ofreciendo servicios de hoteles, de traslados. Hay algunos que ya están esperando a los pasajeros. Y cuando tú te bajas acá, te van a cobrar 20 bahts por entrar a la isla. Y por acá, miren, están las personas que te llevan en estos barquitos que son ya más privados. Si tú quieres reservar para hacer un tour por 6 horas, te puedes ir en uno de ellos. Cobran entre 3.000 bahts, 1.800, hasta lo puedes sacar por 800 bahts. Así que si se les acercan las personas a ofrecer estos barquitos, tienen que regatear, tienen que negociar, porque el descuento puede ser considerable. Y si ustedes llegan cansados aquí al puerto y ya no dan más y no quieren trasladar sus maletas, lo pueden hacer a través de estas mismas personas que están ofreciendo ahí sus servicios. Ellos les ofrecen llevarles las maletas en estos carritos hasta el mismo hotel. Y también a la vuelta, cuando ustedes se vayan de la isla, ustedes tienen que pedirle el teléfono a estas personas, les van a dar una tarjetita o el WhatsApp, ahí los llaman y ellos les van a ir a buscar las maletas a su hotel y se las van a dejar aquí en el mismo barquito. Justamente aquí hay una persona que está subiendo las maletas al carrito y lo que sí, tienen que traer efectivo siempre para pagarle a ellos porque no aceptan tarjeta de crédito, al igual que muchos locales aquí en Phi Phi, restaurantes, comercios. Si ustedes se quieren comprar de repente una polera, un gorro, les van a pedir efectivo, así que de eso preocúpense bastante, porque también si ustedes piden pagar en tarjeta de crédito les van a cobrar un 3% de comisión. Y vamos a hacer nuestra primera parada el día de hoy en este restaurante que se llama Garlic 1992 y lo elegí porque estuve buscando y creo que es uno de los restaurantes con mejor valoración en las aplicaciones de comida, así que aquí vamos a comenzar con un buen desayuno. Y al entrar al restaurante, miren, me dieron un vocabulario con las palabras básicas en tailandés. Por ejemplo, dice hello, sabadi ha,
How are you, dice Sapa Di May y así, en fin, tiene un montón de palabras, súper bacán. Esto no lo había visto en ningún otro restaurante y miren qué bonito está este lugar, súper rústico, súper hogareño, y creo que este restaurante es uno de los más antiguos de la isla. Y esta es la carta del restaurante, es súper amplia, miren la cantidad de páginas que tiene, hay absolutamente de todo. Yo voy a tomar un desayuno, un breakfast. Me voy a pedir este, que es un muesli con frutitas y yogur también, vale 110 bahts, que son como $3 aproximadamente, y tienen juguito, jugo de coco, banana, miren qué rico todo esto, mango, y también tienen cócteles. Este es un mango daiquiri y los venden en estos baldes que son súper grandes. Estos son los platos recomendados, miren, camarones, pescados. Y este creo que es el plato estrella de este restaurante, la piña con arroz. A esa piña también le echan pollito, le echan curry y otros ingredientes. Y también ensaladas y por supuesto una gran variedad de comida tailandesa, comida local. Y para los que no comen carne también tienen una gran variedad de platos vegetarianos. Bueno, ya me llegó mi desayuno. Esto fue lo que me pedí finalmente, un shake de piña, un platito con muesli y un mix de frutas que se ve delicioso, y también 2 tostadas con huevo revuelto. Ah, y también viene un yogur y un vasito de leche. Y todo esto que ven acá me costó 4.600 pesos chilenos, que son aproximadamente $7. El desayuno estaba increíble, delicioso, y lo mejor es que la atención es 10 de 10. Al parecer es un negocio familiar donde te atiende la mamá, el papá, el hijo, pero todos te atienden súper bien, súper amables. Incluso el caballero que nos atendió nos estaba contando un poquito de la historia de este lugar y nos dijo que este restaurante fue fuertemente destruido por el tsunami que el año 2004 azotó a esta isla. Y también nos mostró una muralla que tienen acá en el restaurante, que está llena de fotos donde muestran cómo quedó este restaurante en ese momento. Sin duda ese tsunami ha sido uno de los más trágicos momentos de acá de la isla. Fue provocado por un terremoto submarino que alcanzó los 9.3 grados en la escala de Richter, y el epicentro fue en la costa de Sumatra, en Indonesia. Y así y todo, viendo las fotos, no me imagino, no dimensiono lo terrible y la pesadilla que tuvieron que vivir las personas en ese momento. Y este tsunami creo que destruyó más del 80% de la infraestructura de esta isla, y cuando uno camina por acá por las callecitas se da cuenta de la magnitud del hecho, porque hasta el día de hoy ya han pasado un poquito más de 20 años y miren, así como ven aquí atrás, hay un montón de lugares donde uno puede tomarle el peso en carne propia y ver lo terrible y lo devastador que fue este tsunami. Pero así como estos isleños supieron salir adelante con esa fuerza, nosotros también vamos a seguir, y también con mucha fuerza, porque ahora los voy a llevar a conocer uno de los miradores más bonitos de la isla. Se llama Viewpoint y creo que tenemos que subir no sé cuántos escalones, así que vámonos a nuestra siguiente parada. Oh, esto está terrible, son demasiados peldaños. Wow. No sé si voy a poder, es demasiado. Miren lo que me encontré, un 100 pies, hay uno aquí y hay uno aquí, o sea 100 más 100, 200 pies. Creo que esta es la parte más empinada, miren. Súper empinado. Lo bueno es que traje agüita, así que si ustedes hacen esta subida, también traigan agüita para hidratarse. Y miren que les va a hacer mucha falta. Oh, vean lo que encontré aquí. Hay algo colgado. Saca la cabeza de repente. Salúdanos. Hay como un gusano ahí adentro. ¿Cómo se llama eso? No tengo idea. Ahí miren, ahí está sacando la cabeza. Ahí salió a saludar. Wow, ¿qué será eso? No sé. En este lugar existen 3 viewpoints y para llegar hasta el primero, como vieron, no es una tarea fácil.
porque además de que son un montón de escalones, el calor húmedo de la isla hace que el ascenso sea un poquito más pesado. Pero la verdad es que vale totalmente la pena el esfuerzo, porque las vistas desde acá son increíbles. Y al llegar a este viewpoint tuve que descontar del presupuesto 50 bahts, que son como 1.500 pesos chilenos o $1.50, que es lo que cuesta la entrada para este lugar. Y además de las tremendas vistas que tiene este viewpoint, también hay restaurantes y unos jardines muy bonitos con algunos spots para tomarse fotos. Ya viajeros, se logró, finalmente llegamos a la cima del viewpoint. Este es el punto más alto donde se puede observar el famoso Istmo, que es la parte más delgada de tierra que une a las dos playas. Y miren, realmente esto es una maravilla. Y para llegar acá hay que pagar 50 bahts. Es una entrada que se paga porque creo que toda esta zona es privada. Entonces esa plata se usará quizás para mantener este lugar. Es un lugar maravilloso, el camino para llegar acá es precioso. Y les recuerdo que si ustedes quieren elevar un dron acá en Tailandia, tienen que pedir permiso. Yo les voy a dejar aquí abajito en la descripción la página web donde ustedes tienen que registrar el dron, y lo único que les van a pedir es contratar un seguro que cubra creo que 1.000.000 de bahts. También les voy a dejar la página para que compren el seguro. Primero hacen eso y luego registran el dron, y así se evitan tener problemas aquí en Tailandia, porque no se puede elevar sin permiso. Si llega un policía en este minuto, yo estoy tranquilo porque tengo mi autorización. Yo ahora voy a elevar a Benito, mi bicho. Vamos a sacar unas buenas imágenes para todos ustedes. En Koh Phi Phi Don hay varias playas para poder pasar el día. Y si vemos aquí en el mapa, nosotros ahora estamos en el Viewpoint 3. Y desde acá podemos ver dos playas que les recomiendo visitar. Una de ellas es Long Beach y la otra es Lop Beach. Y para llegar a ellas pueden hacerlo caminando o contratando un long tail, que son estos botes de madera que también funcionan como taxi y te pueden llevar desde una playa a otra. Eso sí, recuerden siempre negociar antes de subirse a uno de estos botes. Bueno, y como siempre en cada video hacemos una parada para probar algo de la gastronomía local, y en esta oportunidad me pedí una piña con pollo, camarones, pero miren el tremendo plato, por Dios, es enorme, se ve delicioso y también está preciosa la decoración. Tiene una florcita, trae limoncito y también una ensaladita acá mixta. Y también me pedí una cerveza local que se llama Singa, me pedí una botella de litro. La cerveza cuesta aproximadamente 4.000 pesos chilenos, $4. Y esta tremenda piña que ustedes ven acá me costó 5.000 pesos chilenos, que son $5. Así que bueno, ahora vamos a disfrutar de este tremendo plato y seguimos nuestro recorrido. Y antes que se me olvide, este restaurante se llama Cosmic, es uno de los restaurantes más baratos acá de Phi Phi. Yo ya llevo en esta isla como 5 días y ha sido un local que me he repetido porque la comida es buena y barata. Este es el restaurante Cosmic, está aquí al frente del Western Union. Para cuando vengan, si lo prueban, ahí me dicen en los comentarios qué tal, si les gustó, si estuvo bueno el dato o no. Súper barato, ahí le dejo el datazo. Es importante mencionar que en el presupuesto de hoy no está incluido el gasto del alojamiento. Si vieron el video anterior, mi hospedaje fue en un hotel 4 estrellas que tenía todas las comodidades. Y ese hotel me lo pagó una agencia de viajes como canje por la invitación que me hicieron. Ellos se fueron y yo me quedé una semana más en Phi Phi, donde tuve que buscar mi propio alojamiento. Y esta vez volví a mi realidad y me arrendé una habitación en un hotel de 1 estrella. Bastante simple, pero la verdad es que estaba bien bueno y cómodo. Y aquí solo pagué 24.000 pesos chilenos o $25 por cada noche. Sin embargo, el valor es relativo. Hay para todo tipo de presupuestos y también dependerá de la temporada en la que vengas. Mi recomendación es que siempre busques tu alojamiento con anticipación. Y creo que para ser un destino tan turístico, pagar $24 por noche es bastante accesible. No sé qué piensan ustedes, díganme si está caro o barato.
Y otro tips por si quieren hacer un tour por las distintas islas y playas de Pipi, como les dije al principio del video, coticen bien en las diferentes agencias que hay en el centro de la isla. Hay muchas opciones de tour y actividades. Y también en estas angostas callecitas hay muchas tiendas donde pueden comprar recuerdos, artesanías y hasta se pueden hacer un happy massage. Por esta callecita también se puede encontrar un poco de todo. Hay ropa, hay mochilas y también si quieren hacerse un masajito no está de más. O también puede ser un tatuaje como este que se están haciendo ahí atrás. Miren, hay 3 personas haciéndose un tatuaje, así que de aquí se pueden ir rayados si ustedes quieren. Y en verdad yo no sé si me haría un tatuaje con esa técnica que le estaban haciendo ahí a una persona con un tipo de aguja. De verdad que a mí me da un poco de cosas. ¿Qué opinan? ¿Ustedes harían un tatuaje de esa manera? Y ahora los traje a conocer una de mis playas favoritas aquí en Pipi. Pero miren, se fue el agua. No hay agua, miren todos los metros que llevo caminando desde la orilla y esto debería estar lleno de agua. Incluso por aquí, miren, quedaron todos los kayaks parados. Yo creo que ya hasta mañana. Vamos a ver si más rato sube la marea. Ahí andan los niños buscando cangrejos. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está abajo, miren. Se escondió debajo de la roca. Son pequeños cangrejos que andan buscando. Y también me llama la atención que por el lado allá están jugando a la pelota. Veo que están aprovechando de que todo quedó planito, sacaron la pelota y ahí se pusieron a jugar. Así que no voy a poder mostrarles esta playita que se llama Lodalum, creo que ese es su nombre. En la mañana sí la vimos, se le ve el dron por el sector de allá. Pero yo quería volver ahora a bañarme un ratito. Y también quería mostrarles el cambio que tiene esta playa en el ambiente porque en la mañana es relajadito para venir a descansar y en la noche, no sé si escuchan ya el boom boom de la música, en el lado de allá se arma la fiesta. Así que bueno, no puedo mostrarles la playa, pero nos vamos a ir a disfrutar de la noche de acá de Pipi. No les puedo mostrar la playa porque no tenía nada de agua, pero les voy a mostrar un bar muy particular que es un imperdible de acá de la isla y que obviamente cuando ustedes vengan tienen que conocerlo. Y este bar se llama Reggae Bar y la particularidad que tiene es que aquí hacen luchas de Muay Thai en vivo y en directo. Pero esas peleas no las hacen luchadores profesionales, sino que los mismos turistas, mientras toman un traguito, se pueden subir a pelear. Así que ahora lo vamos a ir a conocer. Comenzó la primera pelea de la noche. 2 mujeres se están dando duro en el ring. Se acaban de subir 2 turistas al ring. Uy, esta pelea sí que va a estar buena. Comenzaron. Señora, no se cruce, por favor. Le está dando duro. Es chiquitito el hombre, pero hace todo el empeño ahí para pegarle al flaquito. No, ahí le quedaron cortos los brazos. Terminó primer round. Son 3 rounds de 1 minuto cada uno. Este es el ambiente que se vive acá dentro del bar. Mucha gente, muchos turistas de todas partes del mundo. Aquí tenemos un amigo asiático. Hay unas galerías ahí atrás. Están todos muy emocionados con estas peleas. Lo único que te piden para poder entrar acá es comprar una chelita. Yo me compré una que vale 100 baht, así que con eso es suficiente para entrar a este lugar. Vamos, este es último round. ¡Wow! Pata en la cara, pata en la costilla, al suelo. Bueno, ya salimos del bar. Bueno, están todos jugosos ya. Me hubiese quedado toda la noche viendo las peleitas de Muay Thai. Estaban re buenas, la verdad. Pero tenemos que seguir
Yo les recomiendo que si ustedes quieren hacer una buena previa, vayan a ese bar. Abre a las 9 de la noche, que es justamente el horario en el cual Pipidón se comienza a transformar. Y para comenzar les voy a dar un tremendo datazo. Aquí está mi amigo Mao y miren, él ya sabe decir le. Viva. No, viva Chile. Viva Chile. De nuevo. Chi. Le. No, pero ¿cómo? Y yo le iba a comprar y no se lo sabe. Le vamos a dar la última oportunidad. Amigo Mao, es chi, le, viva Chile. Viva Chile. Ok, vamos. Le, viva Chile. Eso, muy bien, muy bien. Oigan, aquí Mao tiene todo tipo de copetes. Miren, él vende estas jarritas. Aquí así venden los tragos y viene ya todo listo para preparar. Miren, en este caso tiene aquí una botella de vodka, tiene las bebidas. Mao te pone el hielito y si ustedes vienen de parte de Buenatito, Mao les va a dar recargadito. Y estos son los precios de Mao. Miren, tiene el daiquiri a 150 baht. Pueden ser de strawberries, también de maracuyá, de blueberries, y tiene también el Long Island a 200 baht. Como ven, aquí tiene absolutamente de todo. Lo que quieran, Mao se los va a preparar. Yo le voy a pedir que me prepare ahora un daiquiri de strawberry. Ya, aquí vamos a ver en acción a Mao. Nos va a hacer un daiquiri aumentado. Y luego nos vamos a ir a la playita para que vean cómo es la noche aquí en Pipidón. Ahí primero le echa el hielito, tiene todos sus materiales aquí. Está afuera del Hotel Anita Resort. Está en La Picá, ya hicimos el convenio para los suscriptores. Así que los que no están suscritos, suscríbanse ahora, es un buen momento para que Mao le haga un buen descuento. Ahí miren, tiene hasta la juguera el hombre, ahí está el juguito. Strawberry. Limón. Limón. Ok. Ahora nos va a echar la maldad ahí, con ganas. Ese es vodka, le echó ron, vodka. Extra ron. Miren, ven. 2 de ron. Y le echó 3, miren, ven. Ustedes solo tienen que decir puta la wea. Puta la wea. Mao aprendió a decir puta la wea, no sé quién le enseñó. Pero bueno, ahí seguimos viendo cómo hace el trago. Welcome to the PPA. Y les voy a dar un dato: si no quieren comprar copete caro, pueden comprar en estos combini que están aquí al ladito de la fiesta. Vienen para acá y se ahorran un montón de dinero. Yo me vine a comprar una chelita porque está más barata. Y también si ustedes se quieren hacer algún tatuaje, rayarse el cuerpo a esta hora de la noche, son como las 3 de la mañana y miren, está todo abierto. Están los estudios de tatú, están los grow shop. También si se quedan cortos de plata, tienen cajero automático. Aquí no pasa absolutamente nada y tienen de todo para comprar. Incluso están hasta las tiendas de ropa abiertas por si se quieren comprar alguna cosita.
Y desde acá, desde esta misma playa que hace un rato no tenía nada de agua, miren ahora cómo está, en su máximo esplendor. No se la mostré en antes, pero miren, termino la noche en este maravilloso lugar. Por allá está la fiesta. Yo me vine acá un ratito para despedirme de todos ustedes. Espero que les haya gustado este video. Si ustedes vienen a la isla, yo les recomiendo que por lo menos se queden unos 3 días. Hay muchas personas que vienen por el día y no alcanzan a disfrutar de todo esto, de la fiesta, de las hermosas playas que tiene Phi Phi Don. Y hoy día tenía la misión de mostrarles que venir a este lugar no es para nada de caro. Puse un presupuesto de $20 y creo que se cumplió. Entre el desayuno, el almuerzo, el agua que nos tomamos para subir al viewpoint, y hasta nos alcanzó para comprarnos un balde ahí con el amigo Mao. Todo eso me dio como 17 luquitas. Así que se logró la misión del día. Disfrutamos Phi Phi Don por menos de 20 luquitas. Recuerden suscribirse, denle me gusta, escríbanme cualquier cosa en los comentarios. Yo los voy a estar leyendo como siempre. Ahora yo vuelvo a disfrutar de lo que queda de la fiesta y nos vemos en un próximo videito. Chao, chao.